días, qué bueno que nos acompañan aquí en Despierta con CDN. Son las 7 de la mañana y nos amanece un nuevo día con un nuevo plan de seguridad ciudadana. A ver si en esta funciona, porque ya esa historia como que nos la han contado muchas veces. Buenos días para quienes nos ven a través de CDN 37 y de nuestra plataforma completa de redes sociales. Buenos días para Catherine, buenos días para Nelson. Buenos días, buenos y santos días. Martes 23 de marzo. Si pudiéramos poner música aquí y YouTube no nos sancionara, pusiera aquella canción, dice, parece que va a llover y el cielo se está nublando. Hoy es el Día Nacional del Meteorólogo. Así mismito. Meteorólogo. Buenos días, Cáceres. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Nelson. ¿Cómo están? Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, a la audiencia que está en sus casas, que nos ven por sus teléfonos móviles, donde sea que se encuentren. Para nosotros es un placer arrancar este espacio de actualidad, de información, de opinión, para acompañarnos en el inicio de su jornada. Qué bueno que están allí. Vamos a tener un programa interesante. Yulisa, Nelson, no sé cómo están sus planes de Semana Santa. Yo a veces digo que cuando uno mucho planifica, pues se termina quedando en su casa con la almohada caliente y no hace tanto. Pero hay muchos planes para Semana Santa. Ojalá que reine la cordura para que no tengamos un nuevo rebrote de tema de COVID-19, aunque en los últimos días las cifras no son para nada halagüeñas, hay que decirlo. Bueno, en parte de Europa, en Estados Unidos, ya apunta un rebrote. En Estados Unidos es el Spring Break, que le llaman. Sí, Spring Break. Sí, la brecha de primavera. Y Alemania ayer volvió a solicitar la prueba PCR para poder entrar. Hay una tercera ola ya en Europa y en parte de Estados Unidos, aunque en Estados Unidos la diferencia es que están muy avanzados con la vacunación. Ayer incluso decía el inefable de la Organización Mundial de la Salud que él consideraba que realmente no se había dado ningún tipo de solidaridad con el tema de la vacuna. Algún día que dijo algo con coherencia y se refería específicamente a Estados Unidos y Canadá y dijo que no habían expresado ningún tipo de coherencia entre lo que manifestaban a través de organismos multilaterales y lo que habían hecho con la compra de las vacunas. Pero la tercera ola en algunos países ya es una realidad y de eso debe cuidarse República Dominicana. El doctor Tedros dijo que hay una desigualdad grotesca con el asunto de las vacunas. Dice que en 30 países del mundo no ha llegado la primera dosis y que además 10 países concentran la mayor cantidad de vacunas. Pero lo que tiene que concentrarse, lo que tiene que concentrarse el señor Tedros es dar respuesta de qué es lo que ha pasado con el mecanismo COVAX. Porque a fin de cuentas se sabía que esto iba a pasar y se sabía tanto que se creó ese mecanismo para llevar una suerte de igualdad en el tema de vacunas, pero COVAX tampoco ha dado ninguna solución. Entonces, ¿de qué manera puede la OMS hablar con cierta autoridad? Hablando, por cierto, de estrategias de vacunación, Yulisa, 70% han vacunado ya en Chile. Sin embargo, están volviendo a confinar a su población. Bueno, a mí hay que explicarme por qué están vacunando a los guardias y a mí no. Vamos a hablar de eso ahorita. El contenido. En marcha, Plan de Seguridad Ciudadana del Gobierno. Todos los detalles hoy en profundidad con Víctor Benavides, director de Gabinete de Interior y Policía. Superintendencia de Bancos ha logrado devolución de 31 millones a usuarios del sistema financiero. Sobre esto nos visita Juliana Ramón, directora de ProUsuario. Siguen los temores por efectos cardiovasculares de la vacuna contra el COVID-19. Analizamos el tema con el doctor César Herrera, director cardiovascular de Sedimat. Continúa la vacunación, hoy arrancan con los militares. Presunto crimen de Andrea Celea podría haber condena el día de hoy. Se destapa por completo escándalo en el Instituto Técnico Superior Comunitario a través de investigación de CDN. Vamos a las portadas de los principales periódicos del día de hoy para que ustedes tengan la temperatura antes de salir de sus casas. Nuestro compañero Francisco Medrano está listo ya para iniciar con la información. Francisco, buenos días y adelante. Hola, muy buenos días, Yulisa. Gracias por la presentación. Saludos para Nelson Rodríguez y Catherine en este día. Pues vamos a conocer qué tienen los periódicos en su portada en este martes. Iniciamos con el periódico de nuestra casa, El Caribe, como de costumbre,
que en su primera página destaca que universidades y escuelas se preparan para el retorno el próximo 6 de abril. En lo más alto de esta portada se destaca la fotografía del acto realizado en el Palacio Nacional, cuyo título es el siguiente: Presidente lanza el Plan de Seguridad Ciudadana. Bueno, en la esquina inferior derecha, una gráfica que compite con la principal muestra el momento en que una agente de tránsito se solidariza con una madre que amamantaba a su hijo en la avenida Máximo Gómez. Resaltado en amarillo, el siguiente llamado dice que los grupos procausales reciben respaldo internacional. El Caribe también destaca en su portada de hoy un análisis acerca de la situación de los partidos y el ejercicio del poder. El título es el siguiente: el escenario político en el país ahora es tripartito. Otro llamado corresponde a la situación del ámbito cultural en Santiago y el título dice: Cultura verifica las entidades que les recortaron subsidios. Mientras que en cuanto a la pandemia, el Caribe informa hoy que comienza la vacuna de 58,000 militares. Vamos a ver ahora qué presenta el periódico Listín Diario en su portada. De inmediato colocamos la primera información o el principal titular, que es el siguiente. Dice: Chaleco fichará a los motoristas. Bueno, este titular aparece sobre la fotografía tomada en el acto de lanzamiento del Plan de Seguridad Ciudadana. En la esquina inferior derecha de esta portada se destaca el titular que dice: comienzan a vacunar a los militares. Un poco más arriba, otro llamado reseña que sacan del juicio las piezas que registran los sobornos en el caso Odebrecht. En la parte izquierda de su portada de hoy, Listín Diario refiere que la primera dama visita hospitales especializados. Además, este impreso reseña la historia de una joven que narra los traumas de un incesto. Vamos a presentar ahora el periódico Diario Libre. De inmediato mostramos el titular principal de su primera página, que es el siguiente: el gobierno comprará las armas de fuego ilegales en poder de civiles. La fotografía principal corresponde a la audiencia del juicio por el caso Odebrecht. El título de la imagen es el siguiente: el tribunal no admite acuerdos. En el colgante izquierdo destaca que la segunda dosis de la vacuna comenzará a aplicar mañana. En color azul, este impreso resalta que el gobierno destinará 256 millones de pesos para asistir a víctimas de violencia intrafamiliar. El llamado, ubicado en la esquina inferior izquierda de esta portada, reseña que conocen hoy las ternas para la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Además, informa que los religiosos presionan contra las tres causales. Ahora vamos a compartir con ustedes las actividades en agenda para este martes. A las 9 de la mañana, la Dirección General de Aduanas invita al acto de entrega de los escáneres rayos X en la terminal HIT del puerto Río Jaina, en la margen oriental. También a las 9 de la mañana, la inauguración de unidad en el Hospital Robert Reed Cabral en La Feria. A las 9, reunión de la Comisión Permanente de Salud Pública en el Senado de la República. También a las 9 de la mañana, rueda de prensa de taxistas turísticos. Esto será en la Central de Transportistas Unificados, en la calle José Ravelo 56, en Villajuana. A las 9:30, reclutamiento del Ministerio de Trabajo para empresas del área hotelera en Las Terrenas, en Samaná, en el local de Manolo Burger, en la calle Duarte. A las 4 de la tarde, Infotep firma acuerdo con el Colegio de Periodistas en el edificio corporativo del Infotep, calle Paseo de los Aviadores número 3, en Sánchez Miraflores. Y a las 6 de la tarde hay un conversatorio de Ángel sobre estrategias de financiamiento innovadoras para pymes. Esto será mediante la plataforma Zoom. Pues así andan las portadas de los periódicos en este martes y las actividades en agenda de interés noticioso. Retornamos con ustedes nuevamente. Gracias, Francisco. Buen día. Bueno, James Uriel no es empleado, no labora en la ONAMET, en la Oficina Nacional de Meteorología,
pero si hoy es el día del meteorólogo, es también el día de Jean Suriel. Vamos a ver las predicciones para la fecha. Muchísimas gracias, muy buenos días. Continuamos bajo la influencia de una vaguada sobre República Dominicana. Para las próximas 24 horas tendremos lluvias entre moderadas y fuertes hacia la cordillera central, la región del Cibao, también la zona fronteriza, el noreste y algunas precipitaciones moderadas hacia el sureste del territorio nacional. Esto se debe a que la vaguada ya está incidiendo directamente sobre nuestra zona de pronóstico desde ayer, aportando precipitaciones moderadas en gran parte del territorio nacional. Para mañana tendremos el debilitamiento de la vaguada y por lo tanto el panorama meteorológico en República Dominicana volverá a estar dominado por un sistema de alta presión que está ubicado en el Atlántico y estará controlando las condiciones meteorológicas, disminuyendo las precipitaciones en gran parte del país. Así también lo que resta de esta semana no se registrarán precipitaciones de importancia por el dominio de la alta presión. También para el fin de semana se espera un panorama meteorológico dominado por estabilidad en sentido general. Mientras tanto, seguirá el ambiente muy fresco debido a que llegan los vientos del noreste hasta el territorio dominicano para refrescar en gran medida las temperaturas en gran parte del país. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso con ustedes. Gracias, querido Jim, como siempre, por tu reporte y feliz día del meteorólogo, como dice Nelson. A ti también te toca, claro que sí. Vamos a saludar a los que están conectados a través de la plataforma Facebook Live, también en www.cdn.com.do. Roque Roquito se despertó temprano, querido Roque. Abrazos para ti, amigo. Nancy de León está también con nosotros, dice: lo mejor en noticia es Despierta con CDN. Gracias, querida Nancy. Tony Coronado también allí. William Ventura le manda a Yulisa Piropos. Dice que ustedes están siempre bien puestos, pero que Yulisa hoy está del 10. Carmen Grimilda Hernández López nos dice: esperemos que las playas las cierren. Vean esto, dice: la Ensenada es un caos acá en Villa Isabela. Me dice Nelson que eso es allá en Puerto Plata. Yo no conozco esa playa, pero bueno. Digo, la provincia. Claro, pero allá yo no conozco Villa Isabela. Ojalá, las autoridades atiendan a la preocupación de la gente. Entiendo que es parte de lo que ocurre durante estas jornadas. El próximo domingo, creo yo, según lo que escuché al director de la Policía Nacional, estarán dando el detalle de cómo serán distribuidos los cuerpos policiales para la Semana Santa. Marcelo Novas está en Barcelona, España. Saludos, Marcelo. También Rosario Rodríguez, José Manuel González y Frank Manuel Valdés. A todos ustedes que tengan un excelente inicio de este martes. A las 7:15 de la mañana hacemos la primera pausa en Despierta con CDN. Ayer, en medio de una ola de quejas y denuncias por frecuentes atracos y hechos de violencia a lo largo de todos estos meses, el presidente Abinader presentó los detalles de los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad, que contempla un desarme nacional y la identificación de los motoristas mediante chalecos. Vamos a hacer un recuento de la historia de todo lo que se dijo allí, en esta historia que nos cuenta nuestra compañera Leticia Díaz. Al considerar que la presencia de armas en manos de civiles erosiona la fuerza del Estado, el presidente Abinader informó que el gobierno desarrollará un programa para la localización y compra de las armas ilegales a partir del próximo 6 de abril. Vamos a iniciar un innovador programa de recompra de armas ilegales con la colaboración de todo el sector social comunitario, sindical, religioso y empresarial, con los que el Ministerio de Interior y Policía ya ha abierto y seguirá abriendo y contactando para su diálogo y su colaboración. La Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana contempla una inversión inicial de alrededor de 296 millones de pesos, de los cuales 256 estarán destinados a la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar, a través de una dirección especializada que tendrá capacidad para custodiar simultáneamente a 100 víctimas. Como primera medida de esta estrategia que anunciamos en el día de hoy, está en el fortalecimiento de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, la puesta en marcha de una nueva cultura policial y el reforzamiento del Departamento de Ordenamiento de Carreteras de la DGCET y la integración de las unidades de asistencia vial
del Ministerio de Obras Públicas a las labores de seguridad ciudadana. Para prevenir los delitos cometidos mediante el uso de motocicletas, a partir del 1 de junio también se procederá a la identificación de los motoristas mediante el uso de un chaleco con un número único. Con ello pretendemos reducir el número de quienes usan los motores sin licencia y de las actividades delictivas que en muchos casos van asociadas a su uso. El plan anunciado en el Palacio Nacional por el Gobierno del Cambio se une al menos 3 programas preventivos ejecutados por pasadas autoridades como Barrio Seguro y Ciudad Tranquila, sin que hasta el momento muestren estadísticas de disminución efectiva de la criminalidad. Este plan de seguridad será llevado a cabo de manera gradual, ya que la mayoría de los agentes policiales se mantienen en primera línea de combate en la lucha contra la COVID-19. Leticia Díaz, CDN. Yo creo que al gobierno le tocaba hablar de un plan de seguridad ciudadana, sin importar cuántas veces hayan fracasado los planes de seguridad ciudadana en nuestro país. Tenemos en nuestra historia al menos 3 en gobiernos anteriores y que lamentablemente fracasaron también, con unos altísimos presupuestos invertidos en equipos, en entrenamiento de personal, pero al que después de la rueda de prensa y las pocas semanas en lo que los medios de comunicación le daban seguimiento, pues el gobierno tampoco le daba seguimiento. Ojalá que ahora sea distinto, que se haga un plan de seguridad ciudadana a la altura de los problemas que tiene la sociedad dominicana y que todo esto que se ha anunciado durante el día de ayer realmente sea efectivo y se cumpla. Nosotros tenemos un mal de fondo con nuestras autoridades y de manera directa con los militares y la policía, cuerpos que nacieron siendo corruptos y desde donde se maneja inclusive esos órganos y esos hilos que son los que llevan, autorizan, permiten y facilitan esa misma inseguridad ciudadana y esa corrupción que se maneja, inclusive hasta con el narcotráfico. Aquí los puntos de droga todo el mundo sabe dónde están, menos las autoridades. Por suerte, ya el mismo presidente disolvió el DICAN, que era un organismo corrupto que manejaba también los supuestos puntos de microtráfico dentro de los barrios de República Dominicana. Los planes de seguridad ciudadana que han incluido mejoramiento de la policía, lo de los motoristas, esta es la tercera vez que lo escuchamos y ojalá que esta vez funcione, tampoco han dado resultados en el pasado y uno espera que esta vez sí den un resultado. Aquí hablábamos ayer de que tenía el gobierno actual un asesor bueno que era Giuliani, quien hizo cambios trascendentales en el tema de la brutalidad callejera y de la violencia en la ciudad de Nueva York y que ojalá que aquí se puedan conseguir algunos de los cambios que se consiguieron. Inclusive allá se acabó hasta el grafitismo, cosa que aquí no es común, pero si ellos pudieron acabar hasta con eso o disminuirlo, ojalá y que venga para acá. Pero aquí hace falta no solamente cambio, sino también confianza. Aquí la gente no le tiene confianza a la Policía Nacional. ¿Ustedes recuerdan aquel movimiento de policía, yo me paro, no me mate? Señores, es que aquí la Policía Nacional, esa misma a la que ya se le subió el sueldo, que se habla todos los días de mejores técnicas de arresto, de mejor entrenamiento, es la misma que alquila las armas para que los tigres salgan a atracar. Sí, los tigres, esos mismos tigres que ustedes ven que le llevan la cartera, que le dan golpe a la gente para quitarle lo que tienen, que se componen con los limpiavidrios o algunos de ellos y de semáforo en semáforo te siguen y cuando tú llegas al punto donde te van a atracar ya tienen toda la información de qué tú llevas puesto. Ojalá. Lo único que yo quiero esperar es que tengamos la esperanza y que nos den la confianza suficiente para confiar en que finalmente este plan de seguridad ciudadana sí va a funcionar. Y él dijo sobre el desarme de los ciudadanos. Yo espero que se estén refiriendo al desarme de los delincuentes, porque hasta que la sociedad dominicana no tenga confianza a sus ciudadanos de salir a la calle sin tener que comprarse un arma personal para agenciarse la seguridad que no te brinda el Estado, ni la misma policía, ni los militares, entonces a la gente no se le puede hablar de desarme, hay que hablar de desarme de los delincuentes, y yo espero que a eso se hayan referido. Bueno, si hay voluntad política y aparecen los recursos, probablemente este plan pueda tener algunos logros. Y lo digo así porque realmente hay que decir que este es el plan de seguridad ciudadana del gobierno de Luis Abinader, porque cada gobierno ha tenido su plan de seguridad ciudadana.
los que saquen tiempo para hacer comparaciones con los distintos planes anteriores, empezando con el inmediatamente anterior de Danilo Medina, se va a dar cuenta que este plan contiene o prácticamente todos los elementos de planes anteriores o los mismos elementos. Por eso hablo de voluntad política y de recursos suficientes. No es fácil la tarea, porque fíjense, uno de los pilares de ese plan es un nuevo modelo de cultura policial, basado en la profesionalidad, en la ética. Habrá que mandar a fabricar esos policías. Entonces, con los bueyes que se van a arar son con esos policías que reflejaba o delataba Yulisa Céspedes. Hay algunas lagunas, eso del chaleco numerado, una suerte de ficha, eso lo han dicho todos los planes y se han devuelto a mitad de camino, porque se ha comprobado que la mayoría de motocicletas que circulan en la calle no están registradas en impuestos internos. Pero además de eso, dentro del parque vehicular, las motocicletas son aproximadamente el 55% del total. Eso es una inmensidad. Suerte por ahí, suerte con el desarme de la población. Ojo con eso, porque hay un programa de compensación a los policías y militares y a funcionarios de aduanas que ubiquen y ocupen armas ilegales. Hay que ver si sale gente a la calle, policías y militares y funcionarios de aduana, a buscar armas ilegales para que le den un bono, una compensación. Eso es bueno que tú lo resaltas, sí, que son armas ilegales. Sí, pero que la gente que tiene su permiso puede conservar su arma. Puede conservarla, pero yo lo digo de buscarla. Mire, hay una parte del plan que dice, incluirá una compensación para las personas que colaboren en la localización de armas ilegales. Yo creo que eso es el caliezaje, incentivar el caliezaje. Yo tengo un vecino que tiene un arma, yo creo que es ilegal. Se va a activar. Bueno. Y para recibir una compensación, bueno, suerte al gobierno en este nuevo plan, que debe ser integral, por eso incorpora la violencia intrafamiliar, sí, y otra serie de aspectos, porque la seguridad ciudadana está umbilicalmente ligada a la dinámica de la sociedad. Yo creo que es una oportunidad, debe considerar así, es una oportunidad para que el gobierno demuestre en alguna medida pericia para controlar uno de los problemas que más aquejan a la sociedad. El ministro Chu Vázquez tiene sobre sus hombros uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos. Si no tuviésemos COVID-19, el problema quizás del que estaríamos hablando no es ni siquiera Odebrecht, de eso vamos a hablar ahora. Estaríamos hablando de la inseguridad, de cómo usted trabaja y tiene temor de llegar a su casa con los poquitos chelitos que logra reunir en el día a día. Entonces pienso que sí, es una oportunidad para que además esa institución del orden público se erija como una institución tecnológica de avanzada, en donde cese el medalaganismo, en donde cese el abuso, en donde cese el atropello. El director de la Policía Nacional, quien por cierto comunica muy mal y no logra terminar de explicar qué es lo que está pasando con esos abusos, aunque dice que hay más de 500 que están siendo sometidos, procesados, en fin, por la institución del orden. Definitivamente tiene la oportunidad, debo decirlo así, de crear, como dice Nelson, si no es buscarlos desde Marte, agarrar a esos policías y definitivamente adelantar un programa interesante con ellos que haga que los dominicanos se sientan orgullosos de su policía. Quizás es un escenario que hasta ideal, ¿no? Algunos me dirán, Catherine, tú estás como soñando. Vale la pena soñar de vez en cuando, aunque uno después tenga que caerse de la cama y decir, fue más bien una pesadilla. De ahí vamos a otra pesadilla: nepotismo, botellas, abultamiento de nómina y maltrato laboral. Algunas de las acusaciones contra José Altagracia Sánchez, quien renunció, como les comentábamos ayer que lo haría, como rector del Instituto Tecnológico Superior Comunitario de San Luis, el Community College Dominicano, que tanto esfuerzo y dinero se invirtió para que se construyera y después funcionara. Ya hay denuncias de acoso sexual. Ayer Catherine leí algunos de los mensajes de WhatsApp que habían recibido una o varias de las víctimas. De besito. Tenemos la historia con Silvania Lima.
El 24 de agosto fue posicionado como el rector del Instituto Tecnológico Superior Comunitario en San Luis, el profesor José Altagracia Sánchez, quien había sido secretario electoral del PRM en Santo Domingo Este durante la campaña presidencial y fue representante de Luis Abinader en el trabajo político. A su llegada al centro se aseguró de regar empleos en la familia. Nombró como su asistente administrativa a su hermana Ana Estela Sánchez con un salario de 110,000 pesos. Su asistente personal es su yerno Eddie Raimundo Díaz Sánchez, un joven sin formación en la materia que ha tenido una gran oportunidad por sus méritos familiares con un salario de 80,000 pesos. La plana superior de la institución se completa con otros miembros de la familia. Su nuera Miosotis Beltré, también con un salario de 60,000 pesos. Y la coordinadora del despacho, su sobrina Onelis Antonia Moya Sánchez, con un salario de 75,000 pesos. Recuerdo que una directora se negó a firmar esas botellas. Y porque la directora se negó a eso, empezó como un caso de persecución. Según un trabajo de investigación del programa desclasificado de Adis Burgos, Saturnino Jiménez Sánchez figura en la nómina como supervisor de almacén con un salario de 50,000 pesos. Es hermano del rector, pero luego de un seguimiento de meses se confirmó que no asiste a la entidad, o sea, es una botella. Las recepcionistas, según la nómina, son sus sobrinas Juana Sterling Campuzano y Fátima María Campuzano. A su llegada al ITSC, el rector hizo mucho ruido con el descubrimiento de algunas botellas y su supuesta eliminación, pero en realidad lo que hizo fue sustituirla, y la lista es mucho más larga. A esto se suman las denuncias de acoso sexual, y supuestamente unas 5 mujeres de la institución son conocidas a lo interno por ser sus amantes. Silvania Lima, CDN. Bueno, ahí está el capitán Urtecho, lo tenemos, listo. Capi. Sí, por aquí andamos. Hola, Catherine. ¿Cómo estás? Excelente, ¿y tú? Bien, te estaba mandando un mensaje de WhatsApp, ¿cómo te va? Todo bien, lo chequeo en breve. ¿Qué tal? ¿Cómo está la calle, José? Cuéntanos. Excelente, vamos a la calle de inmediato a ver cómo está el tránsito en la ciudad de Santo Domingo. En este momento tenemos un camión averiado en la Plaza de la Bandera, circulando desde la calle Guarocuya hacia la rotonda de la Plaza de la Bandera. Está complicado el tránsito. También está con tránsito intenso en dirección desde la Rómulo Betancourt hacia la Plaza de la Bandera. En sentido oeste, tráfico habitual congestionado en la intersección de las avenidas Prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar, circulando desde Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional. Si continúa en la 27 de febrero, va a encontrar otro fuerte congestionamiento que inicia en el desnivel de la avenida Privada, y esto se extiende hasta el túnel de la 27 en dirección hacia el este. El polígono central en este momento está viable, la avenida Abraham Lincoln, López de Vega, Tiradentes, Winston Churchill, la Máximo Gómez también está viable, no siendo así la Ortega y Gasset, que se aprecia congestión desde el desnivel del elevado de la 27 y se extiende hasta la John F. Kennedy en sentido sur-norte. Esta situación está congestionando la avenida Gustavo Mejía Ricard a su llegada a la avenida Ortega y Gasset en dirección oeste-este. Tráfico habitual congestionado en la John F. Kennedy desde antes de la Doctor de Filló y se extiende hasta la subida al elevado de la López de Vega. En sentido contrario, el tapón habitual para subir al elevado de la avenida Ortega y Gasset en dirección desde el Expreso Quinto Centenario. Hay un vehículo averiado en el puente Mella circulando desde la zona oriental y no es una opción para circular en dirección este-oeste. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante que presenta tráfico habitual, algo lento en su subida, y ya sobre la Francisco Alberto Camaño Deñó, aquí tenemos otra lentitud y eso se extiende hasta próximo al obelisco en dirección este-oeste. El puente Juan Bosch generando tapón en los carriles del tráfico expreso y los carriles del tránsito local. Y este último está generando congestión en la avenida Venezuela para llegar a la avenida Las Américas en dirección norte-sur. Estamos sugiriendo utilizar la Sabana Larga. Está menos complicada que la Venezuela en dirección hacia la avenida Las Américas. Tenemos un autobús averiado en la avenida Hípica con la autopista de San Isidro en dirección sur-norte. No está complicado el tránsito, pero podría complicarse en los próximos minutos.
La subida al puente de la 17 lento desde antes de la Fernández en Navarrete y se extiende hasta la subida. Más adelante, otro pequeño congestionamiento próximo a su llegada a la Padre Castellanos con Pedro Iber Cedeño. En Santo Domingo Norte, tránsito congestionado desde la Emma Balaguer hasta la subida al Puente Peinado. Esta situación congestiona la avenida Mirador Norte en dirección oeste-este. La rotonda de Arroyo Hondo, calle Camino Chiquito, República de Argentina, avenida de los Próceres, en este momento están viables. La Jacobo Magluta ha aumentado en el tránsito desde la avenida Mirador Norte y continúa en la Colombia hasta su llegada a la Sol Poniente. La misma Colombia presenta congestión frente a Ciudad Real 1 y 2 y se extiende hasta el residencial Carmen Renata en dirección oeste-este. Autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo con tráfico habitual en el kilómetro 14 y más adelante a la altura de los beisbolistas, ambos viajando en dirección Cibao Santo Domingo. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Capi. Un fuerte abrazo para ti. Cuídate mucho, ¿eh? Hasta mañana. Bye bye. Pasemos de inmediato a una entrevista con el doctor César Herrera. Él es el director del Centro Cardiovascular de Sedimat. Buenos días, doctor Herrera. Buenos días, muchas gracias por tenerme por aquí hoy. Qué bueno tenerlo aquí, doctor. A propósito de que hay tantas dudas respecto de lo que está sucediendo con los efectos de las vacunas y República Dominicana está inmerso en lleno en su proceso de vacunación, pero hay temores porque han habido casos internacionales con vacunas específicas que dejan secuelas cardiovasculares, inclusive algunas de ellas se han asociado a muertes de pacientes que han recibido la primera dosis de la vacuna, específicamente de una marca inglesa. ¿Cómo ven ustedes los efectos de las vacunas versus los efectos cardiovasculares que deja el COVID-19? Bueno, un punto muy importante. Lo primero que hay que hacer es aclarar a la población que todas las vacunas, todas, en el contexto de una epidemia, son efectivas. Entiendan que esos porcentajes que dan de efectividad no es el porcentaje de la población, es el porcentaje de individuos que estuvieron expuestos al virus y que no se enfermaron. No es solamente no adquirir el virus, es no enfermarse, no hospitalizarse y no morir. Entonces, hay que tener cuidado de que si a José o a María le pasó algo luego de la vacuna, no podamos achacar la vacuna como la culpa. Cuando uno estudia una población de 1 millón de personas, sabemos que hay una tasa de X% de gente que le da un infarto, hay una tasa de X% de gente que le encuentran un cáncer, hay una tasa de X% de gente que le encuentran un trombo. Porque coincida con una vacuna no se puede hacer causa-efecto. Hay que tener mucho cuidado. Inicialmente esa vacuna que tú mencionaste era la esperanza o sigue siendo la esperanza para Europa. Entonces hubo una decisión prematura de suspenderla por un tiempo hasta que la Agencia de Fármacos Europea dijo no hay problema, continúen. Yo creo que lo importante es que la población sepa que hay que vacunarse con lo primero que aparezca. La primera vacuna que tengamos es la correcta. Doctor Herrera, ustedes han estado haciendo investigaciones, recopilando data desde el inicio de la pandemia y sobre todo en el Centro Cardiovascular de Sedimat, con énfasis en cómo afecta a la salud cardiovascular el tema del COVID-19. Hay algunos datos que permiten decir hay efectos, pero ¿hasta dónde podemos hablar en la República Dominicana? ¿Cuáles son esos hallazgos que ustedes han encontrado? Y sobre todo, ¿cuáles son las líneas de investigación que tienen? Bien, somos parte de un registro latinoamericano que está buscando dos objetivos. Uno es ver la conducta clínica, cómo se comporta el COVID en América Latina, y dos, ver cómo en el área cardiovascular se comporta el virus y qué estamos haciendo los médicos. Ese registro no se ha cerrado, tiene 19 países, lleva ya unos miles de pacientes, nosotros hemos contribuido con unos 300 y tantos, y rápidamente lo que hemos visto hasta ahora, te puedo decir, es que primero que nada, algo que no se reconocía anteriormente es que en la población latinoamericana el sobrepeso y la obesidad es uno de los factores predisponentes más importantes. No es solamente la diabetes, no es solamente la enfermedad cardíaca, no es solamente el cáncer. Segundo, hemos visto que dependiendo de qué país, países más ricos de Sudamérica versus países más pobres de Centroamérica, el tipo de prueba y tratamiento utilizado varía muchísimo. Hay países como Brasil, por ejemplo, y algunos centros en nuestro país que tienen la mejor atención posible de pruebas y tratamientos. Hay otros, mucho más pobres o con más limitaciones, que no la tienen.
Respecto a tu pregunta específica en concreto sobre las secuelas, ya eso se ha publicado en Estados Unidos y en Italia específicamente. Decía fuera del aire que hasta un 15% de los pacientes, 10 a 20% de los pacientes recuperados de COVID pueden desarrollar secuelas posteriores. Las secuelas varían entre 3 y 6 meses y van desde síntomas pulmonares, respiratorios, hasta síntomas sistémicos, debilidad, dolor corporal y cardiovasculares. Obviamente hay que hablar en detalle de quién tiene más riesgo, no es todo el mundo. Las personas más jóvenes tienden a tener menos secuela, los mayores tienen más. Si usted tiene condiciones predisponentes, tiene mayor probabilidad. Si le dio el virus muy severamente, sobre todo con afectación pulmonar, tiene más probabilidad. Pero hay que tener en cuenta que el virus no es que se curó y desapareció. Recuerdan el chikungunya, ¿no? Tanta gente que quedó con secuelas, pues el COVID es igual. Es similar. Sí, doctor Herrera, un año de pandemia. Es evidente que han sido muchos los proyectos y los planes que se han visto retrasados o paralizados en el área de la ciencia médica. Pero por la presión misma de la pandemia, hay logros, por ejemplo, como haber llegado en tiempo récord a una vacuna. A nivel cardiovascular, lo que es su área, lo que es su especialidad, ¿ha ayudado en el conocimiento la pandemia? Bueno, justamente el sábado estuve en una conferencia que me invitó la Sociedad Mexicana de Cardiología a propósito de la inauguración de su sitio web a través del Instituto Ignacio Chávez, de su sitio web de enseñanza cardiovascular, y comentábamos precisamente eso, de que si nos hubiéramos cruzado de brazos porque estamos en pandemia, no hubiéramos atrasado más. Yo creo que es importante priorizar. En el medio de una pandemia hay que priorizar la atención pública y todo lo que usted ha hablado. Pero no podemos, los científicos no podemos cruzarnos de brazos, hay que continuar. Y el encerramiento, de cierta manera, paradójicamente, ha contribuido positivamente a que la gente dedique más tiempo a estudiar, a la investigación. Y usted sabe hoy día que con la tecnología digital las distancias no existen. En el caso del Colegio Norteamericano de Cardiología, por ejemplo, que yo dirijo la rama latinoamericana, pues han habido decenas de webinars, decenas de conferencias, intercambios entre países, registros, todo eso desde la comodidad de su celular o de su casa. O sea que yo creo que sí, yo creo que la ciencia médica se ha aprovechado paradójicamente de estos tiempos difíciles. Doctor, y en República Dominicana, que los primeros meses de la pandemia fueron todo pánico, todo esfuerzo de los médicos muertos, familias encerradas más que por la pandemia, por el miedo. ¿Cómo hemos avanzado en materia científica en el país a propósito de cumplir un año con la pandemia? Médicos y enfermeras también, lamentablemente, todo el personal. Miren, en el caso nuestro, en el mes de mayo presentaremos en el Congreso Norteamericano de Cardiología una serie de trabajos que hemos completado en los últimos 2 años, un equipo completo, enfocados a 3 cosas. La investigación clínica médica parte de un triángulo que es el individuo, los individuos, el que está investigando, las instituciones y el país. La investigación clínica no es para el doctor Herrera o el doctor Pérez o la doctora Rodríguez decir publique esto. Es para educar a los miembros de ese equipo, sobre todo nuestros médicos jóvenes, en lo que es la investigación, para mejorar las instituciones y al final el país. Nosotros nos hemos enfocado en varios proyectos específicos que creemos que tienen dimensión nacional. Por ejemplo, completamos el primer registro del área del Caribe y Centroamérica de pacientes adultos con cardiopatías congénitas. ¿Qué es eso? Eran niños que se han hecho adultos con cardiopatías congénitas de nacimiento, que han sido corregidos, algunos y otros no, y han entrado a la rama de la cardiología adulta y viven en una suerte de limbo porque muchos cardiólogos adultos no tienen el entrenamiento para atender a esos pacientes y los pacientes no quieren regresar a un pediatra porque son adultos. En nuestro país la tasa de enfermedades congénitas es bastante alta comparado con otros países del área y esos pacientes necesitan ser estudiados y atendidos de forma particular y peculiar, desde el consejo genético hasta la reproducción, hasta los embarazos. Segundo, hemos establecido un programa de indicadores de calidad. Los indicadores de calidad en el ejercicio médico hospitalario son aquellos marcadores que uno define previamente y estudia a fin de mejorar y corregir lo que hay que corregir. Hemos aplicado esos indicadores internacionales al área quirúrgica, adulta y pediátrica. Hemos aplicado esos indicadores a nuestro programa de resucitación cardíaca. Tenemos el único centro hospitalario
avalado por la American Heart Association para entrenar médicos y personal paramédico en la resucitación cardíaca ante un paro. Pues uno tiene que evaluar si eso está funcionando. Y uno de los estudios que vamos a presentar es precisamente la medición de los indicadores de calidad. ¿Qué porcentaje de resucitación hubo? ¿Cuáles fueron los errores? ¿Cómo se mejora? Entonces, no quiero entrar en más detalle, pero la idea, como te decía, es que logremos despertar en los investigadores jóvenes, nuestros estudiantes y residentes y médicos jóvenes, ese ímpetu de buscar y aprender y al mismo tiempo dejar un legado para las futuras generaciones de nuestro país. Ya estamos en un punto en que República Dominicana debe ponerse en la palestra pública internacional con capacidad investigativa y cooperar y colaborar con la región latinoamericana en ese sentido. Doctor Herrera, quiero consultarle sobre otro tipo de patologías relacionadas al sistema cardiovascular en tiempos de pandemia. Algunos análisis que ustedes hayan podido hacer en ese sentido, ¿cómo ha fluctuado el ingreso de pacientes? ¿En qué condiciones llegan los pacientes? El tema del diagnóstico. Al principio de la pandemia mucha gente se resguardó en sus casas, decíamos acá y hasta casi en tono de broma que el quédate en casa quedó rezagado, por decirlo de alguna manera. Ya prácticamente los mecanismos son normales más allá de las medidas. La gente está yendo a consulta ya. ¿Qué es lo que ustedes han podido evaluar? Muy agudas tus observaciones, totalmente cierto. Y eso no fue solamente en República Dominicana. En Europa, en Estados Unidos, en los primeros meses de la pandemia, la gente decía, pero ¿y dónde están los cardiópatas? Estaban en su casa, lamentablemente, y muchos morían y se enfermaban por el encerramiento, por el temor al contagio. Lamentablemente, la enfermedad cardíaca continuó afectando a gente e incluso empeoró, primero por esa falta de acceso a los servicios de salud, segundo por el colapso de los sistemas y tercero porque los pacientes estaban atemorizados. Nosotros en CEDIMAN no cerramos los servicios cardiovasculares, obviamente nos concentramos en COVID, pero nunca se cerraron y lo que hemos visto en los últimos 6 meses es un rebote. Ya la gente ha regresado de nuevo, muchos de ellos muy enfermos, descuidados por las circunstancias que te acabo de mencionar, y te digo, eso se ha reflejado en toda América Latina. Se acaba de publicar un estudio donde se ve que entre el 40 y 60% de las pruebas cardiovasculares que se hacen regularmente dejaron de hacerse durante el año de la pandemia. Y eso no es porque desapareció la enfermedad cardíaca, es lamentablemente producto, el daño colateral, como decimos, de la pandemia. Doctor, adelante. Mira, una dama que deja pasar al caballero, sí, ¿viste? sí. Para que te quedes, santiaguero. No, ustedes abogan por la igualdad. Coge ahí. En este caso usted está en desventaja, ¿no? Estamos en televisión, usted no está en la cátedra, en el aula, pero quizás le ayude al televidente, principalmente al hipertenso, a entender lo siguiente. En los días iniciales de la COVID se asoció como una infección pulmonar y se prestigió tanto eso que los asmáticos andábamos corriendo. Pero ha derivado en diabéticos e hipertensos, son los que lideran la cantidad de fallecimientos. Son comorbilidades, claro, afecta más prontamente y con mayor amplitud que a una persona sana. Pero en el caso del hipertenso, que es su área, ¿por qué el virus afecta más a un hipertenso y a un diabético? Muy bien, su observación es muy correcta. Pero tengo que aclarar que no es la hipertensión per se, no es la hipertensión sola, es que la hipertensión es un signo de un proceso sistémico. Lo que pasa es que los boletines dicen diabéticos e hipertensos. Es cierto, por eso quiero hacer la aclaración, que entendamos que la hipertensión es un proceso sistémico vascular. La hipertensión no afecta a las arterias del brazo, afecta a las arterias del cuerpo. Y lamentablemente la mayoría de los hipertensos o tienen colesterol alto o son diabéticos, o están en sobrepeso o son obesos. Entonces es el cuadro sistémico de la hipertensión, no es la presión alta per se. O sea, hay que tener eso muy claro, porque un hipertenso flaquito que tenga su presión en 12.8 no tiene tanto riesgo de COVID como tiene el hipertenso típico, que es mayor de edad, que ya tiene prediabetes o diabetes, que tiene colesterol elevado, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con los tejidos. El virus tiene una serie de proteínas, de espículas, que parecen una coronita, por eso se llama coronavirus. Esas espículas, esas proteínas son los ganchos donde el virus se pega en las células. Y las células donde más se pega son precisamente las células de los pulmones, porque están los receptores, las células grasas, sobre todo la de aquí, y las células vasculares, el endotelio, las células de las arterias. Entonces, naturalmente, si esas células pulmonares, grasa abdominal y vasculares, arteriales, están afectadas a priori,
pues se le va a hacer más fácil al virus pegarse ahí. Bueno, para hablar de vida sana, ahí podríamos nosotros retomar los consejos habituales a la persona que tenga esa disciplina personal. Creo que no estaría de más una recomendación de usted. Ciertamente, hay que sacar el lado positivo de todo. Y yo creo que ese miedo, ese temor de la gente de poner más atención a su salud por el COVID, hay que saber utilizar eso y aprovecharlo y decirle a la gente que hay que continuar cuidándose con una dieta baja en sal, que hay que continuar cuidando el sobrepeso, sobre todo en este tiempo de vida sedentaria, que hay que continuar visitando al médico, y con la tecnología digital hoy día, está el teléfono celular, está el WhatsApp, está la telemedicina. No se quede en su casa con un síntoma preocupante, contacte a su médico, y efectivamente hay que utilizar estos momentos difíciles en el sentido positivo para cuidarse mejor hasta que esto desaparezca, porque va a desaparecer. Aunque la gente ha tendido a engordar en vez de rebajar en medio de la pandemia con este encierro, doctor. Yo quiero saber cuáles son a lo largo de todos estos estudios que ustedes han podido hacer durante el año de la pandemia, los síntomas más marcados de secuelas que quedan cardiovascular después del COVID. Muy bien, yo preferiría decir cardiopulmonares, o sea, corazón y pulmón. Ustedes saben que son dos órganos íntimamente conectados. La causa más frecuente de secuela es infección pulmonar severa, pero el pulmón está conectado al corazón. Y en cuanto al corazón per se, hay 3 grupos de secuelas producidas por COVID. Uno es lo que se llama miocarditis, inflamación del músculo del corazón por el virus, y eso se manifiesta como falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. Y curiosamente tiende a ser más frecuente en el lado derecho del corazón que en el lado izquierdo, porque es el que está conectado al pulmón. La segunda secuela importante es una cardiomiopatía, una forma de afectación del corazón que se llama cardiomiopatía por estrés. El paciente sufre un tipo de infarto donde las arterias están normales, y es por esa carga brusca de defensas, esa carga tóxica de toda esa sustancia que el cuerpo libera, que afecta el músculo directamente, no el virus, sino la carga tóxica de defensas. Y la tercera secuela frecuente son las arritmias, que pueden ser de cualquier tipo. Te decía al principio que hay grupos específicos de gente que tienen más riesgo de esa, pero son las 3 principales. Bueno, las gracias al doctor César Herrera del Centro Cardiovascular de Sedima. Qué suerte que tiene Ritmo, porque no es fácil. Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina, Sedima. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor Herrera, gracias. Que tenga feliz día. Qué bueno que están con nosotros, esto es Despierta con CDN, y qué bueno también que en esta parte del programa tenemos con nosotros a Víctor Benavides. Él es el director del Gabinete de Interior y Policía. Está con nosotros en buen momento, además se lanzó hace horas prácticamente este esbozo, debo decirlo así, del Plan Nacional de Seguridad del presidente Abinader, del gobierno del presidente Abinader. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación a tan importante espacio. ¿Por dónde crees que se debe arrancar, Víctor, para que comprendamos la dimensión, el alcance que ustedes consideran va a tener este plan? Decíamos en la parte inicial del programa, han sido muchos los planes nacionales de seguridad que se han lanzado en distintos gobiernos. ¿Cuál crees que es la diferencia de este y por qué crees que será realmente efectivo? Pienso que ese es el punto inicial desde donde debemos de partir. ¿Cuál ha sido la razón por la que los esfuerzos anteriores en materia de seguridad ciudadana no han tenido resultados en la República Dominicana? Se han realizado 2 grandes esfuerzos, tales como había anunciado Nelson anteriormente, de los diferentes gobiernos, iniciando con el exministro Franklin Almeida Rancière, que lanzó todo un plan de seguridad democrática, y luego el ministro Monchi Fadul, que lanzó otro plan de seguridad, Vivir Tranquilo. Pero ¿cuál fue la causa de que esos 2 planes no tuvieran grandes resultados? La primera es que se hicieron planes desde el Distrito Nacional, sin garantizar que en el territorio íbamos a tener una estructura social, una estructura de movilidad que permitiera llevar al territorio este plan de seguridad. El Ministerio de Interior y Policía, desde la llegada del ministro Chu Vázquez, se inició con la consolidación y la construcción de las 158 mesas locales de seguridad, ciudadanía y género en todo el país. Al día de hoy ya han sido constituidas las 158 mesas en todo el territorio nacional y han sido asumidas por todos los alcaldes, quien es
la parte que los coordina en cada uno de los municipios por ser la principal autoridad política de ese municipio, el dueño de ese territorio, pero en esas mesas locales de seguridad, ciudadanía y género se encuentran los más diversos sectores de la sociedad. Tenemos un representante de la Iglesia Católica, tenemos un representante de las iglesias evangélicas, tenemos representantes de la Junta de Vecinos, representantes de los cuerpos de bomberos, tenemos representantes de las asociaciones empresariales, de las asociaciones campesinos, de las asociaciones de juntas de vecinos, y es allí donde se crea este espacio de diálogo, de comunicación, de debate de ideas, y donde se elaboran diagnósticos en esas mesas locales de seguridad, ciudadanía y género, que pasan a subir a la dirección provincial, donde está designado un funcionario del Ministerio de Interior y Policía, que es el coordinador provincial de las mesas locales de seguridad, ciudadanía y género. Se elaboran esos diagnósticos y pasan al Ministerio de Interior y Policía. Es preciso decir que el esfuerzo que se ha hecho para el esbozo de este plan de seguridad, ciudadanía y género ha venido desde diversas consultas que se han venido realizando en todo el territorio nacional. El día 16 y 17 de enero se realizó un gran taller con los diversos sectores a nivel nacional, en donde estuvo presente en las asociaciones empresariales, estuvo presente el CONEP, la ASIS, estuvo presente representantes de la USAID, representantes de la FINU, representantes de las asociaciones de juntas de vecinos, los diversos ministerios del país estuvieron presentes, y también se tomó el diagnóstico realizado por esas mesas locales de seguridad, ciudadanía y género para que converjan en lo que hoy se ha presentado al país, de esta estrategia integral de seguridad, ciudadanía y género. Entonces, ahora lo que se ha procurado es que el liderazgo político encabezado por el presidente de la República dirija este plan, y esa va a ser la gran diferencia entre los planes de seguridad, porque anteriormente no había articulación entre las agencias del Estado. Se hacía un plan desde un ministerio que trataba de tener el liderazgo, el monopolio, el control de los recursos que se destinaban a esto, y los demás ministerios pues sentían celo de que no se le incluyeran y no aceptaban el liderazgo de ese ministro. El Ministerio de Interior y Policía en este caso ha tenido un rol podamos decir, de elaboración, de documentación, de coordinación de esfuerzos, pero el plan está dirigido por el presidente de la República, quien semanalmente despacha con su equipo a los fines de poner al Estado dominicano en una misma dirección. Todas las agencias del Estado, tanto de seguridad como las agencias de las políticas sociales, están encaminados a participar en una misma dirección en este sentido, ¿sí? Víctor, un aspecto concreto de lo anunciado ayer, los chalecos de los motoristas, colores o numerados, eso no es novedoso, incluso en el plan de gobierno anterior se intentó y se quedó a mitad de camino. ¿Cómo ocurriría eso? Yo estuve revisando el parque vehicular. Solo encontré la cifra del 18 al 31 de diciembre. 4.350.884 unidades, de las cuales el 55% son motocicletas. Estamos hablando de 2.300.000, 2.400.000. Entonces va a numerarse por región, por colores. Por ejemplo, que el motorista de Santo Domingo Este que ande por Santo Domingo Este, si ocurre un atraco, saber que ese motorista... o sea, ¿cómo operaría? Porque es complejo. Yo te estoy hablando del 55% del parque vehicular registrado en impuestos internos, los motoristas, pero tú puedes asegurar que la cantidad es inconmensurable de los motores que no están registrados. ¿Cómo operaría ese plan que otros gobiernos han fracasado? Es ahí la importancia de la integralidad que se ha anunciado en esta estrategia de seguridad ciudadana, que van a converger todas las agencias del Estado, incluyendo en este caso impuestos internos, incluyendo en este caso el Intran, incluyendo la Dirección General de Aduanas. El presidente ha conversado, nos hemos reunido, el equipo del presidente, con todos estos funcionarios que tienen que ver con el registro, fiscalización de los motores, de las matrículas de los motores, de la forma en cómo entran los motores. Uno de los grandes inconvenientes que tiene la República Dominicana en este caso, tal como usted establece, es que la mayoría o un gran porcentaje de estos motores no se encuentran registrados. Entonces se está trabajando en conjunto con la Dirección General de Impuestos Internos, con la Dirección del Intran, con la Procuraduría General de la República, porque la transversalidad de esta estrategia se basa en que van a estar coordinadas la política criminal del Estado, que es dirigida por la Procuraduría General de la República, la política de seguridad ciudadana, que la dirige el Ministerio de Interior y Policía, y la política de seguridad nacional, dirigida por el Ministerio de Defensa. Al estar combinadas estas tres políticas, desde la política criminal del Estado se va a procurar de que la Fiscalía proceda con la fiscalización, con el sometimiento oportuno de todos los infractores, en este caso que violen las leyes de tránsito, las leyes de porte y tenencia de arma de fuego. El Ministerio de Interior y Policía, como eje sombrilla de la
política de seguridad ciudadana, y el Ministerio de Defensa, como eje de la política de seguridad nacional, va a procurar la defensa de las fronteras en procura de que estas motocicletas que entran de forma irregular, ya sea por piezas, ya sea cortadas al territorio nacional, pues no puedan ensamblarse. Y la Dirección General de Impuestos Internos y el Intran, que son los organismos reguladores de los vehículos de motor, van a procurar de que se realice un plan masivo en el cual se deberá de establecer requisitos para que estas motocicletas que no tienen placa, que no tienen registro, pues puedan normalizar su situación desde el gobierno. Se está trabajando en coordinación con el Intran para en los próximos días anunciar ese mecanismo de registro de las motocicletas que no tienen ningún registro en la República Dominicana. Víctor, el plan es amplio y según escuchábamos ayer en la rueda de prensa, abarca muchas cosas, muchos puntos, todos son muy importantes y tú dices que eso es solamente una parte del plan, que falta otra parte todavía. Si tú tuvieras que decirle a la gente que te está escuchando desde sus casas, ¿cuáles serán los puntos principales, los pilares fundamentales de este plan? O traducido de otra forma, las cosas que la gente verá cambiar de una buena forma, ¿cuáles serían? En esta primera fase se han anunciado 4 medidas esenciales, que han sido el anuncio del fortalecimiento de la Dirección de Persecución, de Protección de las Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar por parte de la Policía Nacional. Esta dirección va a tener presencia en las 14 direcciones regionales, en las 20 casas de acogida del Ministerio de la Mujer, en los 24 centros de atención a víctimas de violencia de género, sexuales e intrafamiliar que tiene la Procuraduría General de la República, y va a procurar el acompañamiento de las víctimas de violencia de género a poner su denuncia, va a recibir sus denuncias, va a acompañar en los casos que sea necesario a los tribunales de la República para brindarle la debida protección. Pero además de esto, la interconexión de las diferentes vías de denuncia para este tipo de violencia de género, como son asterisco 212 del Ministerio de la Mujer, el sistema de atención a emergencias 911, que anteriormente no recibía denuncias de este tipo, va a recibir la denuncia y la va a conducir a esta dirección especializada. Por igual va a estar coordinado con la línea vida de la Procuraduría General de la República. Es decir, esta dirección que se ha anunciado, que pende de la Policía Nacional, va a ser un eje importante para la persecución, para la prevención, para la fiscalización de este tipo de delitos. Porque en una primera fase se han priorizado delitos que van a perseguirse, que van a procurar disuadir a la población de su comisión, y la violencia de género intrafamiliar es uno de ellos. Se han anunciado que se van a integrar en todo el sistema vial de la República Dominicana 60 motocicletas modernas de alto cilindraje que tienen un sinnúmero de características que van a permitir a la DGCET en este momento poder perseguir, poder fiscalizar, poder poner en orden las principales carreteras de la República Dominicana. Y se ha hecho un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Obras Públicas para que las 243 unidades de camionetas que tiene la Comisión Militar y Policial a través de la Dirección de Asistencia Vial, pues se integren a las labores de seguridad ciudadana, se integren a las labores de fiscalización de quienes transgreden la ley de tránsito, de quienes transgreden las leyes penales de la República Dominicana. Anteriormente, la Dirección de Asistencia Vial del Ministerio de Obras Públicas, que es una de las direcciones mejor valoradas de la República Dominicana, que ha tenido un impacto positivo en la reducción de los asaltos en las vías públicas, porque se encargan de brindar protección a todos estos conductores que los vehículos presentan desperfectos en algún momento. Pero en este momento se van a integrar también agentes de la DGCET a esas 243 unidades. Se van a integrar agentes de la policía para que el valor agregado que van a tener estas unidades es que va a haber mayor presencia policial, mayor presencia de la DGCET en todas las carreteras de la República Dominicana, y que a través del sistema de atención a emergencias 911, pues tengan la información inmediata de cuando un ciudadano presenta una denuncia por algún robo de un vehículo, por la infracción a alguno de estos delitos que han sido priorizados en esta primera fase, pues vayan en el auxilio, pues estén al pendiente. Hemos tenido casos de que en Higüey se roban un vehículo y el mismo vehículo se daña en La Romana, y estas unidades de asistencia vial van y le dan asistencia a los ladrones del vehículo, le ponen en condiciones el vehículo y el vehículo se va, porque no hay una interconexión. En esta primera fase se ha priorizado el tema de los datos. Una de las causas por las cuales tampoco ha funcionado estos planes es que se ha trabajado con datos no fiables. Tenemos en América Latina uno de los grandes problemas es que los datos no son confiables. Y en esta primera etapa se va a dotar a la Policía Nacional de una plataforma integral que va a permitir interconectar
todas las direcciones regionales de la Policía Nacional que actualmente están análogas. Para la Policía Nacional conseguir una información del sistema de atención a emergencia 911, el director de la policía, a solicitud del director de investigación, envía una comunicación al director del 911 para que en un periodo de tiempo determinado envíe esa evidencia a la policía para atrás, para que la policía inicie la investigación. Por eso se ha decidido que en una primera etapa esta plataforma integral va a permitir que en tiempo real la Policía Nacional pueda tener acceso a esta plataforma de vigilancia del sistema 911 y que puedan además tener contacto con todas las direcciones regionales, las direcciones nacionales de la Policía Nacional y puedan compenetrarse para que tengamos unos datos fiables y puedan ser medidos. Los anteriores planes no fueron concebidos para ser medidos y lo que no se mide no se sabe si funciona. Debemos de establecer una línea basal en la cual nos identifique cómo encontramos el problema de seguridad ciudadana en los diferentes municipios, en las diferentes provincias, en las diferentes regiones que se van a intervenir de manera integral, para que de ahí podamos decirle, pueblo dominicano, en un año, en 6 meses, encontramos una tasa de homicidios de 9.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el día de hoy, a un año, podemos decir que tenemos una reducción de un 1.4% en la tasa de homicidios. Encontramos los accidentes de tránsito en 1.735 accidentes de tránsito y por la implementación de estas unidades de la Dirección de Ordenamiento de Carreteras, por la integración de la Comisión Militar y Policial, se han reducido los accidentes de tránsito en 100, en 200, en 300. En República Dominicana nuestros datos no son fiables y por eso desde el Ministerio de Interior y Policía se ha procurado de que el Observatorio de Seguridad Ciudadana que funciona en nuestro ministerio, además de un observatorio que solamente se encarga de recibir información, de procesar información y tener datos en fríos, se convierta en una unidad de análisis de datos de seguridad ciudadana que permitan a las diferentes agencias del Estado pues tomar decisiones en base a datos fiables en los temas relativos a la seguridad ciudadana. Víctor, este plan que ha iniciado este mes y que está contemplado para que tenga un plazo hasta el próximo mes de marzo del año 2022, contempla una inversión inicial de 296 millones de pesos. El presidente ayer decía que iba a estar discriminado de la siguiente manera. 246 millones estarían destinados a la lucha de la violencia de género y 40 millones estarían dedicados a la capacitación policial. Por lo que a mí me surge la pregunta de dónde... Pero esto es simplemente para estas dos medidas que se han anunciado en el día de ayer. Hay un recurso adicional, entonces, por ejemplo, déjame terminar la pregunta, para el tema de la recompra de armas, porque la gente pregunta, además, ¿cómo va a consistir ese proceso? ¿Cuánto va a invertir el Estado Dominicano en este proceso de recompra de armas? ¿Cuánto va a ser el valor que ustedes designarán? ¿Y cómo va a ser, además, logísticamente hablando? Estos fondos que ha anunciado el presidente de la República para esta primera fase solamente se circunscriben a las medidas que se han anunciado. No se incluyó ahí el valor de las motocicletas que se están agregando, unas 60 motocicletas por valor de 2 millones y tanto de dólares que van a iniciar el próximo domingo. Se concibió estos 256 millones de pesos para la puesta en funcionamiento, para el fortalecimiento de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, que contempla la adecuación de los espacios físicos, la compra de equipos, los uniformes, el pago de incentivos a los oficiales que van a prestar servicio en esta dirección especializada. Y los 40 millones de pesos que ha anunciado el presidente de la República son solamente para la red de facilitadores que van a estar interviniendo cada uno de los destacamentos para la transformación de la Policía Nacional en el aspecto cultural, para el nuevo modelo de la cultura policial. Pero ahí no se ha anunciado qué monto se va a invertir en la recompra de armas, porque este es un plan que va a ser anunciado por el Ministerio de Interior y Policía. Se está trabajando en la parametrización del calibre, del tipo de arma, de cuánto se va a ofrecer, porque el presidente también ha anunciado que esta recompra de armas no va a ser solamente con el aspecto económico, sino también que se va a intercambiar por bonos alimenticios, por bonos de compra en los diferentes establecimientos comerciales. Y se va a hacer una distinción entre las armas que están registradas y las armas que no están registradas, porque obviamente no vamos a darle el mismo valor económico, el mismo valor de canje a un arma de un ciudadano que está registrado en el Ministerio de Interior y Policía, que pagó un dinero para la compra de esa arma, con otro ciudadano que no tiene un arma registrada en la República Dominicana. Bueno, la mayoría de armas son ilegales según las estadísticas que dan ustedes. Víctor, has hablado 2 veces tú de motocicleta. Recuerda que uno de los planes del Franklin Almeida, él compró una Harley Davidson. Bellísima. Bellísima, grandota, pero no cabían en los barrios, en los callejones. Hacía mucho ruido, pero nada más se quedaban en la entrada del barrio. O sea, una idea loca. No, y se la robaron. Lo menciono. Está todavía en el Parque de la Independencia, alguna de esos esqueletos. Quedan algunas. Eso es una digresión para remitir a que han sido muchos los planes. Ustedes hablan
yo creo que están bien intencionados ustedes, pero es tamaña la tarea, de un nuevo modelo de cultura policial, que decía al principio, basado en la ética, la profesionalidad, la efectividad, el buen trato. Decía Yulisa que sería Marte que van a buscar a esos policías, porque es con esos bueyes que ustedes van a arar. ¿Qué planes en específico tienen para poder llevar la actual policía a ese nuevo modelo? Bueno, desde que esta gestión inició en el Ministerio de Interior y Policía se ha iniciado todo un periplo con la simple coordinación interinstitucional del Estado a través de las diferentes agencias. ¿Qué ha dicho el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez? Que lo primero que necesitábamos era levantarle la moral a la policía. Encontramos una policía deprimida, una policía cansada, una policía que le habían hecho muchas promesas en el pasado de aumentos salariales, de mejora en la calidad de vida, pero nada de eso se había traducido hacia abajo, hacia los rangos más bajos. Lo primero que se hizo en el Ministerio de Interior y Policía fue dotar a la policía de un aumento salarial que va desde un 40% en los rangos más bajos hasta un 10% en los rangos superiores. Se le dotó a la policía con la simple interconexión con el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Es una de las ventajas de que esta agencia del gobierno esté, todos los policías estén con este seguro de salud. Se le dio un seguro máximo. Anteriormente la Policía Nacional tenía solamente una cobertura de 2.500 pesos por habitación, ahora va a tener una cobertura de 6.500 pesos diarios por habitaciones en internamiento, va a cubrir más de 8.000 pesos en medicamentos, en vez de 8.000 va a cubrir unos 12.000, 18.000 pesos en medicamentos anuales, va a tener una cobertura de 100% en internamiento, en partos va a tener una cobertura en cesárea y un aspecto muy importante. Anteriormente tenía una cobertura de hasta un 80% en temas de rehabilitación y las prótesis y demás no estaban cubiertas por el seguro. Un policía que sale a sus labores ordinarias, tiene una lesión, va y se interna en un centro médico de los más prestigiosos de este país, pues va a tener una cobertura de un 100% en todo el aspecto operatorio, en todo el aspecto de rehabilitación, que también incluye esta cobertura. Pero además de eso se hizo un acuerdo con el INESPRE, para que el INESPRE mensualmente, el último domingo de cada mes, fuera a los destacamentos policiales a vender estos lotes de comida que vende el INESPRE a los destacamentos, para que pudieran los policías en este aspecto tener acceso a la comida. La mentalidad represiva, reactiva del policía. Por eso te digo, luego de que se han dado estas conquistas a nivel de la policía, que también el transporte gratis que se le ha dado a la policía, pero se ha creado materiales de vida. Claro, pero esto ayuda para que la policía valore la posición que está teniendo, para que el policía se sienta valorado en su institución, y esto va a permitir que tenga un apego a su institución y que se ajuste a los mecanismos de capacitación, a los mecanismos de preparación, a los mecanismos de cambio que se están implementando. El general Durán, quien es el director de planificación de la Policía Nacional, en conjunto con diversas agencias internacionales, ha procurado la creación de este nuevo modelo policial que va desde la preparación en ética, la preparación en moral, el acceso de la ciudadanía hacia la policía. La intención está buena, pero tú has hablado de la parte ética. ¿Hay una especie de parte dentro de ese plan que hable de entrenamiento táctico, técnico para la policía? Claro que sí. Todo lo que se ve en los videos, que son todos los días, es una falta de entrenamiento que tienen los mismos policías que salen a trabajar con la ciudadanía. ¿Lo tienen eso calculado, presupuestado, planificado? ¿Y en qué fase del plan estaría? Claro que sí. Dentro del plan, que se circunscribe a 3 ejes, de los cuales fueron presentados algunos, que es la persecución de algunos delitos que han sido identificados, que son los delitos que más disparan los índices de inseguridad, la transformación integral de la policía. En este elemento de la transformación integral de la policía, que está el dotar a la policía de mejores condiciones de vida, que ya ha iniciado, el dotar a la policía de una plataforma integral y tecnológica que permita la recolección de datos y tomar decisiones en base a los datos. También está la transformación en el aspecto cultural de la policía, y el ministro siempre ha hablado de que se va a incluir dentro del programa de formación de conscriptos, porque ya los de cadetes lo tienen, en formación en defensa personal a los policías nacionales, porque da mucha vergüenza ver cómo 2 y 3 agentes no pueden someter al orden a un ciudadano y tienen que ir al arma de fuego, y esto crea bastantes desgracias. Se va a incluir en el programa un fortalecimiento, se van a dar formación continua en las diferentes direcciones regionales, in situ, en los diferentes destacamentos, entrenamiento en defensa personal a los policías, para que no
para que el uso del arma de fuego, tal como lo establece el reglamento de uso proporcional del arma de fuego, sea el último recurso en este sentido. Yo insisto, está bien intencionado el plan, vamos a ver si aparece. Al menos Víctor está bien entrenado. No, si es por Víctor. Si es por Víctor no hay problema. Se solucionó. Tenemos que terminar, Víctor. No se solucionó. Necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía para que esto pueda ser posible. Yo decía que se está incentivando el chivateo y el calizaje. Hay un punto que dice compensación para la persona que colabore en la localización de armas ilegales. Eso es para el chivateo. Pero gracias, Víctor. Gracias a ustedes por la invitación. La próxima, apenas comenzamos ahora. Gracias por la invitación. Gracias, Víctor. Estamos de vuelta en Despierta con CDN y a veces uno tiene buenas noticias como hoy. La Superintendencia de Bancos a través de ProUsuario ha devuelto 31 millones de pesos a los usuarios y justamente sobre esto hay necesariamente que profundizar. Para ello hemos invitado a la directora de ProUsuario, Juliana Ramón, nuestra amiga quien está aquí confiada en contarle a la gente cómo ha sido esta devolución, a qué se debe, cómo se ha dado y cómo se ha recibido. Juliana, buenos días, qué bueno tenerte Muy aquí. buenos días a todos, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes y contarles a todos un poquito sobre qué es ProUsuario, qué hacemos y en qué contexto se da pues esta instrucción de devolución de fondos a los usuarios de los sistemas financieros. Adelante. Y en ese sentido, pues le comento que ProUsuario es la dependencia de la Superintendencia de Bancos que está creada para acompañar a los usuarios financieros, escucharles, orientarles y respaldarles. En ese sentido, tenemos como misión garantizar la protección de los derechos de los usuarios, impulsando su empoderamiento y asegurándonos entonces que se crea una relación armónica y equitativa entre los proveedores de los servicios y los usuarios. Y venimos pues arduamente trabajando desde el inicio de esta gestión en robustecer nuestra capacidad de respuesta, en aumentar nuestros canales de acceso y pues así asegurarnos que estamos disponibles y dispuestos para la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas. Juliana es una estrella, ustedes la ven allí, pero Juliana es abogada, tiene una beca Fulbright, en fin, y es una gestión que apenas empieza, Juliana. Yo quiero que me digas por qué consideras que ha sido exitoso hasta ahora y cuáles son los modelos que van a implementar precisamente para acercar más ProUsuario al usuario. Bueno, Catherine, primero, ¿verdad?, reiterarte el cariño, porque otra estrella también aquí que tenemos un panel de lujo hoy conversando conmigo. Te agradezco mucho de verdad esa introducción. Y yo creo que lo que destaca esta gestión, sin duda, primero es la intención de hacer las cosas bien. Venimos de la mano de un superintendente, Alejandro Fernández W., que toda su trayectoria profesional ha sido pues de mucho apoyo y reconocimiento a la necesidad de establecer relaciones equitativas y armónicas entre los usuarios financieros, precisamente. Y en ese tenor, pues estamos respondiendo un mandato de ley. A nivel constitucional, el derecho del consumidor se consagra como un derecho constitucional, viene también impulsado por la Ley Monetaria Financiera y finalmente tenemos un reglamento, el Reglamento de Protección a los Usuarios, que le impone a la superintendencia este trabajo de acompañar a los usuarios, de ser un árbitro imparcial, conciliador, accesible, que está ahí sobre todo para garantizar el respeto de los derechos de los usuarios y orientarlos en sus interacciones con las entidades de intermediación financiera. Y en ese contexto hemos apostado mucho a la digitalización. Lo que estamos haciendo es, primero esto, dar a conocer ProUsuario, asegurarnos que todos los dominicanos y las dominicanas están conscientes de la disponibilidad de la oficina, de los servicios que ofrece, de las formas en las que les podemos acompañar y entonces en ese mismo tenor, trabajando arduamente para desarrollar el músculo interno, asegurarnos que tenemos esa capacidad para responderles y ampliar nuestros canales de contacto. Desde agosto para acá, y hay una anécdota que a mí me gusta compartir mucho como para ponernos en contexto de lo que había. Es una oficina que tiene una década trabajando y ha venido haciendo un arduo trabajo. Encontramos muy buenos técnicos y estamos complementando con lo que hace falta, ¿verdad? Y sazonando un poquito la receta con lo que nosotros entendemos que le hace falta, pero era una oficina que venía trabajando y lo que nos hemos dispuesto es a ponerle en ese énfasis, en esta posición de relevancia que entendemos que tiene que tener. Y al llegar, pues, ¿verdad?, curiosos al fin, decimos, vamos a ver el centro de contacto, vamos a ver cómo funciona, y resulta que no había un centro de contacto montado, un espacio, ¿verdad?, de contacto con el público, y le decimos, bueno, pero ¿cómo nos comunicamos? Tenemos la central de la superintendencia con 2 extensiones, y yo, fantástico, pues veamos los 2 teléfonos. No es
ese aparato que está ahí. Y así llegamos el 17 de agosto, con un aparato, ¿verdad?, telefónico disponible para las centrales de prousuario, que por definición, evidentemente, si había levantado una extensión, pues la otra sonaba y no recibía respuesta. Y en estos 7 meses que ya tenemos de gestión, pues hemos montado propiamente un centro de contacto con más de 11 personas que manejan todos nuestros canales alternos, porque también hemos desarrollado una personalidad independiente para prousuario, con una imagen, con una página web, con un servicio de chat en línea a través de nuestro portal www.prousuario.gov.do, y lo que hemos hecho es ampliar todos los puntos a través de los cuales los usuarios se nos pueden acercar, asegurarnos que tenemos más facilidades para que los usuarios entiendan que pueden acceder y aprovechar los servicios que se otorgan desde la oficina. Y lo que me place sobre todo comentarte, Catherine, es que este apenas es el inicio. Estamos trabajando y desarrollando una aplicación que va a tener como la súper en su bolsillo, es como nos gusta decirle, a través de la cual todos los usuarios van a poder desarrollar una especie de oficina virtual y tendrán acceso a todo lo que se puede hacer desde la oficina. Eso evidentemente sin descuidar el aspecto presencial. Sabemos que hay una parte de nuestro público que le gusta la presencialidad y estamos también robusteciendo nuestras presencias físicas en Santiago y en Santo Domingo y conversando con otras agencias de defensa de los usuarios para asegurarnos que tenemos otros puntos de acceso claves en la República Dominicana. Bueno, Juliana, popularmente prousuario no es muy conocida, hay que darla a conocer para que la gente sepa que tiene ese servicio, los canales de acceso, ya te he hablado de eso. Luego de la denuncia, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que se hace? Mira, es una muy buena pregunta porque me permite contextualizar un poco la forma en la que se accede a la oficina. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué podemos hacer desde prousuario. Y parte del servicio emblemático que hacemos en prousuario es recibir las reclamaciones. Precisamente esos espacios, esa acción que hace el usuario cuando entiende que el servicio que ha recibido por parte de la entidad de intermediación financiera no cumple con las características o prometidas o es, ¿verdad?, violatorio de alguna ley o disposición normativa. Entonces, lo primero que tiene que hacer el usuario es dirigirse a su entidad de intermediación financiera. Eso es lo primero. La entidad de intermediación financiera tiene la obligación de recibirle la reclamación y de entregarle un comprobante de que esa reclamación fue realizada, ya sea de manera digital o a través de un comprobante físico, depende de los canales que tenga disponible cada entidad de intermediación financiera. La entidad, por lo general, porque hay sus excepciones, pero de manera general, la regla es que tiene hasta 30 días para responderle al usuario. Si durante ese periodo no te responde o la respuesta que recibes no te satisfaces, entonces tienes abierta la vía hacia prousuario. ¿Y qué hacemos en prousuario? En prousuario revisamos de nuevo esa reclamación, vemos qué fue lo que pasó, qué sucedió, qué tratamiento le dio la entidad y si entendemos que aplica el reclamo del usuario, pues entonces prousuario está asistido de la facultad legal de instruirle a las entidades de intermediación financiera que cumplan con el requerimiento de los usuarios. Y en ese tenor, concatenando con la pregunta inicial de Yulisa, es en el que hemos instruido la devolución de más de 30 millones de pesos en lo que va de gestión, en esas revisiones que hacemos de los reclamos que hacen los usuarios. Que se oye fácil, pero es mucho. Sí, se oye fácil, pero es mucho. Y lo que nos gusta resaltar de esas cifras, sobre todo, es motivar a las personas a que no se desanimen, a que el derecho a reclamo a veces es tedioso, de que hay procesos que necesariamente deben de llevarse por un tema de regla, ¿verdad?, de proceso, de que así lo dispone la normativa, y que los tiempos a veces también son largos, pero responde también a una razón, a una sofisticación del sistema, a que hay que hacer revisiones, ¿verdad?, a que nosotros somos un árbitro imparcial que también tiene que regirse por las normativas, y en ese tenor es llamar a las personas a que no se desanimen, que no es cierto, que no vale la pena reclamar, que para qué voy a hacer eso, que después voy a ir a prousuario, y en prousuario me van a decir que no. Mírenlo ahí. ¿De qué manera se devolvieron estos 31 millones de pesos? Mira, la pregunta es importante porque lo que hay también es la instrucción, ¿verdad? O sea, no necesariamente la totalidad a la fecha, ¿verdad? Porque las entidades tienen un plazo para formalizar, pero la instrucción, la decisión que sale de prousuario, que es un informe, le instruye a la entidad que le devuelva los fondos. Te pongo un ejemplo, Yulisa. Te identificaste un consumo no reconocido en tu tarjeta de crédito. Estás aquí conversando conmigo y de repente te llega la notificación al celular que hicieron un consumo en Miami. Tú tienes tu plástico contigo, tú sabes que ese consumo no es tuyo y haces entonces una reclamación primero ante tu entidad,
tu entidad no te respondió porque sus procesos internos, ¿verdad?, no le llegó a tiempo para dentro de esos 30 días, mal por la entidad, pero no te respondió en tu caso. ¿Qué hizo Yulisa? Yulisa vino a Prousuario. Prousuario revisó, validó que no comprometiste la integridad de tu plástico, que la tuviste todo el tiempo, que ese consumo sale de tu patrón de consumo. Aplica una serie, ¿verdad?, de controles y filtros que están disponibles para nosotros validar también lo que dice el usuario. Y dice, mira, ese consumo no lo hizo Yulisa, Banco X, devuelve a Yulisa ese consumo que tú le imputaste, no es de ella. Y bajo ese contexto, entonces, pues se va calculando la cantidad de devoluciones que nosotros le reconocemos a favor de los usuarios. Si es una instrucción de ejecución inmediata que las entidades tienen que responder, y si no lo hacen, pues evidentemente dentro de la potestad sancionadora que tiene la Superintendencia de Bancos, pues también están abiertos esos canales para asegurarnos que las entidades cumplan con los requerimientos desde Prousuario, que decimos muchos Prousuario, pero es la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? O sea, Juliana, has dicho una palabra importante, es que ustedes funcionan como una suerte de árbitro. Sí. Es importante saber hasta ahora cómo ha sido recibida la gestión de ustedes por la Asociación de Bancos, por las entidades de intermediación financiera. ¿Cuáles son los canales que han podido establecer hasta ahora? Mira, es una relación relativamente cercana. Todo lo que va de cara a los usuarios, no solamente en este sector, sino en todos los sectores, apostar hacia la construcción de un sistema de protección robusta de los derechos de los usuarios beneficia y garantiza la sostenibilidad de los sectores. A nosotros nos gusta verlo así. Y a pesar de que es seductor esa idea de sentir que estamos empujando intereses encontrados, la realidad es que estamos construyendo una carretera. Y aunque quizás empujamos dos carros distintos, tenemos que pensar que vamos hacia una misma dirección. Yo siento que sin duda la gestión ha sido muy bien recibida. El superintendente es un profesional de una larga trayectoria, es además de un gran profesional, un gran ser humano, y me parece que el sector está muy contento, muy complacido con su designación, y en ese mismo tenor han entendido un poco el porqué y también pues comulgan con nosotros con la importancia de darle ese impulso a los usuarios. A nosotros no nos queda ninguna duda de que el sector se beneficia en su conjunto con la disposición de usuarios que están más empoderados, que conocen sus derechos, pero también conocen sus deberes, porque también, como para usar ese símil de la carretera de nuevo, es una carretera de doble vía. La mejor forma de tú estar en una posición de poder exigir tus derechos es si estás en cumplimiento de tus deberes. Muchas veces nos dicen, ay, yo quisiera que la tasa me la revisen hacia la baja. La primera pregunta que tenemos que hacerte, ¿estás al día con tu préstamo? ¿Cómo te has portado frente a la entidad? ¿Has hecho tus pagos a tiempo? ¿Has avanzado en algún momento algún pago? Algo que te fundamente tus requerimientos. Establece una relación con tu oficial. Y entonces, bajo ese sentido, empezamos a fomentarle un espacio de cultivo para las entidades que fomenta la sana competencia, la innovación. Y nosotros estamos seguros que lo que estamos haciendo es construyendo una comunidad que fomenta y aporta a la construcción de un entorno financiero mucho más sano. Genial. Gracias, Juliana. Tú sabes que siempre es un placer tenerte aquí. Para mí también, a recordarles a todos que nos sigan en nuestras redes, @prousuariord, esa cuña no se puede quedar, y reiterarles que por esa vía pueden identificar también todos nuestros canales de acceso. Muchísimas gracias. Juliana Ramón, directora de Prousuario. Vamos a la pausa.